Ese soy yo. Te preguntarás por qué hay un adulto vestido de Pikachu y durmiendo en el piso. Bueno, todo empezó cuando, hace algunos videos atrás, dije esto. Yo quiero ser siempre el mejor. Mejor que nadie más. Y decidí que, si quiero ser de verdad un maestro Pokémon, ser el mejor que nadie más, es necesario vivir como un maestro Pokémon. Así es que decidí pasar 24 horas sobreviviendo exclusivamente con productos de Pokémon. Eso significa comer como maestro Pokémon, dormir como maestro Pokémon e incluso ir al baño como maestro Pokémon. Sabía que esto iba a ser difícil, así que empecé a pensar de una vez cómo prepararme para esto. Mis principales preocupaciones eran comida, ropa y cualquier otra cosa que pudiera necesitar durante el día. Afortunadamente estoy quizás en el mejor lugar del mundo para hacer esto, porque Japón está lleno de cosas oficiales de la franquicia. En serio, hay de todo. Un ejemplo son estos calzoncillos que hay acá. Vale, me voy a preparar y nos vemos en un rato. Y así partió mi aventura para ir a buscar todo lo necesario para vivir como un maestro Pokémon. Partiendo por la comida. Oye, hay uno de Pikachu. Mira, choco. Otro de los requisitos necesarios para poder sobrevivir este día era la ropa. Y por último, accesorios varios que pudiera necesitar. Con eso, ya tenía todo lo necesario para sobrevivir las siguientes 24 horas. Las que decidí partir un viernes a las 8 de la noche. Primer problema, mi cama es una cama normal, por lo tanto no es digna de un maestro Pokémon. La alternativa es esta. Lo que no debiera ser un problema, porque en mis estudios, para prepararme para este video, encontré que los entrenadores Pokémon suelen dormir en el suelo. Así que si esto es lo que hay que hacer para ser siempre el mejor que nadie más, así lo voy a hacer. Me preocupa pasar un poco de frío. O sea, esta cosa es súper abrigada, pero estamos en invierno, así que no sé cómo hacer esto. Suponiendo que fuera un entrenador Pokémon real, podría pedirle a algún Pokémon de fuego, Charmander digamos, que me mantuviera caliente durante la noche. No. Que me mantuviera a una temperatura agradable durante la noche. Pero sí, va a estar bien. Va a estar bien. Dormí pésimo. Este café no es de Pokémon, pero dormí mal y la taza sí es de Pokémon, así que voy a decir que sí cuenta. Desayuno, voy a tener mi café, que cuenta 100% oficial de Pokémon. Y esto, que es un Miruku Denishuroru, rol danés de leche. Veamos qué tal. Tiene a Pikachu y tiene a Pawmi, que es el Pikachu de la 9ª generación. Tiene un sticker, Umbreon. La masa es un poco aburrida, pero tiene un relleno muy rico. La otra cosa que tengo para desayunar es esta Kizuzeri Kids Jelly, creo. Sabor yogurt, que imagino que es como yogurt. Esta es de Charmander. Es rica, no tiene sabor a yogurt. Se siente como una jalea. Y ahora que tengo energía, me siento un poco mejor. Voy con el resto del día. Voy a sacar esta cosa y voy a prepararme para salir a jugar en la tarde, que es el Pokémon GO Community Day. Nos vemos en un rato. Me fui equipando, primero con mis calcetines de Pikachu, después con mi polera oficial del equipo Mystic de Pokémon GO. Y rematé todo con mi polerón de Lucario, que después me quité para jugar un rato Pokémon Violet
mientras comía algunas de las golosinas oficiales de Pokémon, las que por supuesto traían stickers. Me salió uno de Miraidon, el legendario de Pokémon Violet, y uno de Fuecoco, uno de los iniciales de esta generación. Ir de Pokémon no es solo comer cosas de la marca, así que en un rato más vamos a salir a jugar Pokémon GO, porque es el Community Day de enero de 2023, pero antes de hacerlo vamos a almorzar. Y acá tengo algunos ramen de Pokémon. Uno de Snorlax, uno de Pikachu y uno de Eevee. Preparémoslos. Huele mucho pescado. 5 minutos más tarde. Debería haberle puesto estas adentro, pero me excedí con las otras algas. Ah, y el Eevee vino con este sticker. Mimikyu. Le puse las cositas de Pikachu porque esto no traía nada adentro que dijera, oh, esto es de Pokémon. No es delicioso, pero está rico. Para ser un ramen instantáneo, está rico. Mejor que un Maruchan, peor que casi cualquier ramen que puedas encontrar en un restaurante. Estamos en Yoyogi-Koen, uno de los parques más importantes de Tokio, porque colinda con el Meiji Jingu y sus bosques. El Meiji Jingu es un templo que se construyó en honor al emperador Meiji y su esposa. Y este señor fue súper importante para la historia de Japón porque fue uno de los principales impulsores de las reformas que modernizaron a Japón y lo llevaron a ser de una nación feudal a ser una potencia industrial mundial al final de la época Meiji. No vamos a jugar adentro del Meiji Jingu como tal, porque es un templo. Y es como feo ir a jugar en un templo, creo. Vamos a estar acá, pero es súper grande, es bien lindo. Me recuerda un poco como al Central Park, porque está rodeado de grandes edificios, pero se extiende por una gran superficie y está lleno de gente que está simplemente paseando, haciendo picnics, jugando. Y, por casualidad, una de las personas que estaba en el parque ese día era Takashi, del canal Takashi from Japan. Do you watch anime? Yeah. What anime do you watch right now? Right now, I've finished watching Chainsaw Man recently. How is it? It was fun. I really like the animation style. Si quieres ver el resto del video, te dejo el link en la descripción. Thank you so much. Yeah. That's it. Después de eso, cada uno siguió por su lado y salimos en busca de Chespin. Vamos con los Shiny Checks. Inicialmente no tuve mucha suerte con los Shinies, pero el evento recién estaba partiendo, el día estaba bonito y el parque estaba lleno de Poképaradas. Seguimos caminando y pronto fue momento de comer un nuevo snack. Esta vez tocaba un pan de mochi y crema de vainilla de Pikachu, que también tenía un sticker infaltable adentro, esta vez de los iniciales de Paldea. También probamos unas gomitas de Piplup y Pikachu que se pueden combinar para armar un Pikachu andando en bote y un Piplup con un flotador. Paramos un rato para hacer una raid de Reshiram y aproveché de cargar mi teléfono con mi cable de Pichu y mi batería de Magnemite. Acabo de llegar a mi casa después del Community Day. Me fue súper bien, fue un Community Day súper prolífero, de hecho, por eso también no grabé tanto allá. Logré atrapar 11 Chespin Shiny. Yo atrapé unos Shiny 100%. Sí. Muy buen Community Day. ¿Y qué viene ahora? Ya está por terminarse el día, las 24 horas. Voy a cenar y luego me voy a dar un baño de tina. Vamos a la comida entonces. Para cenar vamos a comer esto. Poketo Monster Kare, que es de Hokuto Kon, Pork and Corn. En Japón tomaron la receta del curry, se lo apropiaron y le dieron el nombre Kare, que es una preparación un poco distinta. No es tan picante, pero es bien bueno. Normalmente se come con arroz, como sale acá en la foto, pero no encontré ningún arroz de Pokémon. Así que me lo voy a comer con esto, que son unas especies de galletitas de papa, que imagino que si las muelo pueden funcionar como puré, que es como el arroz, ¿no? Puré de arroz. Esto se puede preparar en el microondas o en olla. El microondas aparece como en un bowl. Si lo fuera a hacer baño María, meto esto directamente a la olla. Esto no puede ser un producto de Pokémon sin el sticker Galarian Farfetch. Vamos con la preparación. No se ve. Se ve súper bien. ¿Estará bien con 2 o le pongo 3? Con todo, si no, ¿para qué? ¿Cierto? Más cosas de Pokémon mejor. Microondas. Se ve exactamente igual a como estaba antes. Me acabo de dar cuenta de algo. La caja del Kare tiene un juego. ¿Quién es ese Pokémon? Si sabes quién es, déjalo en los comentarios y lo vamos a ver al final del video. Más. Está muy bueno. Y de postre nos vamos a comer esta cosita, que es un chocolate del Pokémon Fossil Museum. Es un museo de fósiles, es bien entretenido, tiene exhibiciones de réplicas o como maquetas tamaño real de los Pokémon fósil y los fósiles de los dinosaurios en los que están basados al lado, es bien interesante.
Scoutops. Ese es Pikachu, explorador de fósiles. La gracia de esto es como un jueguito en que vas sacando las distintas partes de atrás hasta que quede solo el fósil y Pikachu. Es rico. Como el chocolate no es tan bueno, creo que sería un buen snack, pero es un mal postre. Esto es una de las últimas cosas que voy a comer en el día. Son galletitas de Pikachu y de Eevee. No parecen ser como de algún sabor en específico. Estoy imaginando mantequilla o vainilla. Es rica. Tiene sabor a galleta de caja metálica, de esas que después se convierten en caja de costura. Creo que iría muy bien con un café. Me queda una cosa más por hacer. Lo último que tengo para el día de hoy, terminando las 24 horas ya, voy a dar un baño de Pokémon. El Bath Bomb, la gracia que tiene es que adentro puede tener a un Mewtwo, un Venusaur, un Charizard o un Blastoise. El Bath Bomb como tal tenía forma como de Pokébola, pero en realidad esa es la forma de todos los Bath Bomb de la historia, supongo. ¿Qué se deshizo? Acá está. ¡El Mewtwo! Se logró. 24 horas viviendo solo de cosas de Pokémon. Primer comentario que puedo hacer es que es completamente posible. Lo que no significa que lo haya logrado completamente, ni que lo recomiende. Veamos por qué. Sobre la comida, no pasé hambre. Inicialmente pensé que iba a comer solo golosinas durante el día, pero las opciones saladas para cena y almuerzo, la verdad es que estaban bastante decentes. Está muy bueno. Y aunque podrías vivir exclusivamente de ramen y kare como comida principal, no creo que sea muy saludable a lo largo del tiempo. Sí, en el desafío logrado, sobrevivimos comiendo eso, es un día nomás, pero no sé si puedes vivir exclusivamente de esto, de modo que sea viable en el tiempo. Pero volviendo al desafío, logrado. Listo, check, excelente. En cuanto a la ropa, hay muchas alternativas y opciones oficiales, pero generalmente son caras. Las prendas que tengo es porque de verdad las quería, como mi bolera de Pokémon GO, o porque estaban muy baratas, como este bolerón de Lucario. Usé ropa interior, calzoncillos y calcetines de Pikachu, pero no tuve mucho éxito con el resto de las prendas. Ocupé pijama, pero no usé pantalones de Pokémon. Sin embargo, existen. Hay zapatillas, pantalones, polerones, más alternativas de las cosas que sí usé. Ropa interior, pijamas, equipo de campamento. Algunas de esas cosas incluso se han hecho con colaboraciones con marcas grandes como Puma, Adidas, Gucci, The North Face y un sinnúmero de otras. Para el desafío está parcialmente logrado y sin trampa, nada que decir. Pero se puede, las cosas existen, solo que son muy caras. Además, investigando para este video me encontré muchas cosas que esta vez ni siquiera consideré, como restaurantes, hoteles, autos, pasta de dientes, cepillo de dientes, cremas, jabones, champúes, un globo, existe el globo de Meow, cámaras, computadores, un jet, tienen un jet de Pokémon. ¿Para quién es eso? Todo eso se escapa completamente de mi alcance, pero ahí está para un futuro video. En cuanto a otros, creo que lo logré, aunque no ocupé muchas cosas extravagantes, aunque claramente existen y perfectamente podrías vivir utilizando solo cosas de la franquicia. Así que también logrado. Y teniendo esas tres cosas, comida, ropa, otros, creo que el desafío está parcialmente logrado. Así que bien, sí, la respuesta a la pregunta es que se puede vivir usando exclusivamente cosas de Pokémon. La verdad estoy realmente impresionado con la variedad de productos que hay de Pokémon. Tanto así que quizás podría hacer este mismo video ocupando cosas completamente distintas o hacer lo mismo durante un periodo mucho más largo de tiempo, una semana, un mes, sin tener que repetir tanto las cosas. Eso sí, eso me significaría cambiar algunas cosas, como ir a quedarme en el hotel de Pokémon quizás, o ir a comer a los restaurantes que existen, Pokémon Café, Pokémon Sweets, etc. Pero bueno, por ahora declaro el desafío como exitoso y confirmo que sí se puede vivir usando solo productos de Pokémon. Vamos de vuelta con Pablo de Latina, que tiene un mensaje para ti. Gracias por acompañarme durante estas 24 horas. Y siento que nos hemos vuelto un poco más cercanos ahora que estamos en el baño juntos prácticamente. Ya que somos tan cercanos, me gustaría pedirte que te suscribas al canal. Me sería de gran ayuda. Y que compartas el video con alguien a quien pueda interesarle. Si te gustó la parte de Pokémon GO del video, te recomiendo este otro video que muestra cómo es jugar Pokémon GO en Japón. Una vez más, gracias por quedarte hasta acá. Nos vemos en el próximo video. Chao. Lucario. Sí.